32 al 34 para nuestra meditación, ¿verdad?, de esta mañana. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más venimos a ti en el nombre de Cristo Jesús para pedir tu bendición, para que tu palabra pueda llegar hasta nuestros corazones, nos pueda dar ese consuelo, nos pueda recordar, Señor, esa bendita esperanza, pero sobre todo, Padre Celestial, nos pueda fortalecer en nuestra fe. Así que abre el entendimiento y que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 34. De lo insuficiente a lo excelente, ¿verdad? Ese es el tema de esta mañana. De lo insuficiente a lo excelente. Aunque vamos a leer desde el verso 32, nuestro énfasis o nuestro tema está en el versículo 34. Dice la palabra de Dios así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hasta ahí, ¿verdad? Vuelvo una vez más a leer el versículo 34 porque es nuestro fundamento de este mensaje. Un poquito diferido en esta versión que tengo escrita: apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Creo que la expresión, hermanos, que está ahí en el versículo 34, siendo débiles, fueron hechos fuertes, es como, así como el resumen, ¿verdad?, de todo el capítulo 11. Cuando uno lee el capítulo, vemos las diferentes experiencias que tuvieron aquellos hombres de Dios, y diríamos, esta frase resume, ¿verdad?, todas esas experiencias. Siendo débiles, fueron hechos fuertes. A través de estos ejemplos vemos el misterio del poder de Dios, que fue manifiesto al producir sublimes efectos de causa opuesta, por supuesto, ¿verdad? En otras palabras, excelentes hechos a través de instrumentos débiles, insignificantes. Tomemos, por ejemplo, el caso de Moisés. Libro de Éxodo. Con una vara, diríamos, una vara insignificante, ¿verdad? Dividió el Mar Rojo. O el ejemplo de Josué: detente sol, ¿verdad?, ya en medio de aquella batalla, y viendo que faltaba un poco para conseguir, ¿verdad?, el triunfo, ordena al sol que se detenga. Y el sistema planetario, ¿por qué no decirlo?, se detuvo. Por eso esta expresión, siendo débiles, se hicieron fuertes, toma realmente una importancia. O pensemos cómo con lodo un ciego vio. ¿Recuerdan ustedes de aquel hombre ciego que viene con el Señor, y el Señor hace lodo, lo pone en sus ojos y luego le manda: ve al estanque de Siloé y lávate? Y dice la palabra de Dios que aquel hombre fue y se lavó.
y vio. Y podíamos, hermanos, mencionar infinidad de ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Que caben perfectamente en esta frase. Siendo débiles, fueron hechos fuertes. Así que vemos otros ejemplos donde vemos a Dios que usa la fe de débiles mortales como ese medio, como ese canal para manifestar dos cosas: su misericordia y su poder. Por la fe podemos ver que David puso en fuga grandes ejércitos. Por la fe Noé preservó la raza humana. Y otra vez por esa fe devolvió el gozo a la creación después que pasó el diluvio. Por la fe Abraham, con una mujer estéril, y él ya de más de 90 años, tuvo un hijo. Y podríamos decir todavía hoy sigue teniendo hijos. Y hasta el final, hasta el último día de la historia, habrá hijos de Abraham sobre esta tierra. Había una promesa. Y multiplicaré en gran manera tu descendencia. Así que por la fe apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes. Y quizá nos preguntemos, pero ¿para qué estudiar este tema? Mientras vamos peregrinando hacia la patria celestial, hacia las moradas eternas, habrá muchos problemas, habrá muchos obstáculos que tendremos que enfrentar. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo venceremos? Y la respuesta, con la fe. Así que, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues crecer en la fe. Predicar, ¿verdad? En todo tiempo para crecer en la fe. Porque como hemos venido diciendo, por la fe el débil Noé pudo hacer más que todos los ejércitos que el día de hoy, ¿verdad? Podríamos mencionar ejércitos poderosos como el americano, el ruso, el francés, el chino, no han podido hacer: salvar la humanidad. De manera que la fe, a través de instrumentos débiles, es el medio, es el canal que trae el poder de Dios. No hay, hermanos, ningún otro instrumento, no hay ningún otro canal mediante el cual el poder de Dios pueda manifestarse en este mundo que no sea la fe en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, hermanos. La fe del creyente, eso es lo que trae el poder de Dios sobre nuestra vida. No es el mucho hablar, no es el mucho actuar, sino simplemente creer. La fe es lo que glorifica, de modo entonces que ha de ser nuestra responsabilidad, nuestro deber o nuestra obra proclamar la fe, enseñar a la iglesia y enseñarnos a nosotros mismos a crecer en la fe. ¿Y cuáles serían los beneficios de la fe? Podríamos decir que son abundantes, gloriosos, los resultados que se obtienen de la fe. Por eso ha de ser constante nuestra obra, proclamar, estimular a todos, a cada uno de los creyentes y a los incrédulos, a una convicción de la fe.
Así que es deber del creyente no solamente creer o ejercitarla, sino también aprender cuáles son los beneficios de la fe. Cuando leemos, hermanos, la Biblia, vamos a notar con suma claridad que la fe propone un beneficio y un actuar. Volviendo al ejemplo de Noé, Noé preparó el arca, pero hay un beneficio en actuar. Hay un creer por parte de Noé, pero ese creer produce a su vez una obediencia, un actuar. Por eso miremos las ventajas de la fe. Las mayores y mejores ventajas que puede tener un hombre débil y pecador es a través de la fe en Cristo Jesús. Por eso, antes de seguir adelante, ¿qué es la fe? Yo sé que ya vino a su mente el versículo 1, ¿verdad? Pero déjeme darle una definición que me parece interesante. La fe es la agradable creencia que tenemos de la palabra de Dios. Es una creencia, podríamos decir, agradable, y más que agradable, inundante, llena. Cuando algo se inunda, cuando algo se llena, por ejemplo, decimos se inundó la habitación, estamos pensando se llenó de agua, ¿verdad? Así que la fe es un sentir agradable, inundante sobre la palabra de nuestro Dios. Y sí, el versículo 1 sin duda describe perfectamente una definición teológica. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podríamos decir que es la evidencia matemática incuestionable de hechos que no vemos con estos ojos, pero mediante la fe sí, y lo obtenemos y lo alcanzamos. Quiere decir, hermanos, que mediante la fe lo invisible se hace visible. Déjeme preguntarle, así de una manera personal, ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué viniste? Y sin duda que la respuesta sería, bueno, porque Cristo, en su palabra, me manda que me congregue. O la respuesta también sería, bueno, porque es un mandamiento del Señor. Hebreos 10:25, no dejando de congregarse. Pero viene otra pregunta. ¿Tú has visto a Cristo? Y la respuesta lógica, no. Nunca lo has visto. Entonces, ¿por qué viniste? Bueno, porque mediante la fe yo lo veo. Por eso decíamos que es mediante la fe que lo invisible se hace visible. La fe abre los ojos a eso que no vemos. A Cristo no lo vemos con estos ojos, pero a través de la fe lo podemos ver. Por eso dice el escritor, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la demostración incuestionable y matemática de lo que no se ve. Eso es pues la fe. Déjenme darles un ejemplo. Daniel capítulo 3, verso 23, dice así: Sadrach, Mesach y Abednego cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Y luego
más adelante dice, el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado. Habló Nabucodonosor y dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que confiaron en él. Desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios, excepto a su Dios. La pregunta es, ¿cómo vino el poder de Dios sobre ellos? Porque confiaron, creyeron. Es más, si ustedes leen bien todo el pasaje, yo tomé algunas porciones para redimir el tiempo, pero cuando ellos se enfrentan al rey, ¿verdad?, que estaba enfurecido porque lo habían desafiado y manda que se caliente 7 veces más ese horno, y le dijeron, no importa, estamos dispuestos a morir, pero sepa, oh rey, que no doblaremos rodillas, aunque eso nos lleve a la misma muerte. Había una confianza absoluta, ¿verdad?, en Dios. Así que la fe pues propone un beneficio y también un deber. La fe obra por el amor a Dios. Así que quien ama a Cristo se ama a sí mismo, porque Dios ha unido su gloria con nuestro beneficio. Un hombre puede creer no solo para salvar su alma, sino también para obtener muchos otros favores. Su conducta o actuar fue precisamente producto de su fe. El triunfo que obtuvieron estos jóvenes sin sufrir ningún daño en su cuerpo fue precisamente porque ¿en quién confiaron? En Dios. Eso es lo que hace la fe. Confiar. Así que una de las ventajas que tenemos de la fe es que la fe nos hace ver lo invisible. Nos hace confiar en aquello que no vemos, pero que tenemos la certeza que existe, que es. Esa es la razón por la cual usted está aquí. Con fe conquistaríamos lo absurdo. Y me gusta esta palabra absurdo porque cuando buscaba qué es absurdo, encontré esto. Absurdo es algo contrario y opuesto a la razón, que no tiene sentido. Allá en el Antiguo Testamento, déjenme ilustrarlo con un ejemplo. En el tiempo de Eliseo, juntamente con aquellos jóvenes que estaban en la escuela del profeta, fueron un día a cortar madera para construir más amplia la escuela, ¿verdad? Y mientras estaban cortando, uno de los jóvenes, usando una hacha, se le cayó y cayó al agua. Y había gran aflicción y gran angustia en aquel joven. Y le dice, Señor, no es mía, es prestada. Y entonces dice la palabra de Dios que el profeta tomó unas ramas y las aventó al agua y la hacha flotó. Eso es absurdo. Porque ¿quién de nosotros ha visto una hacha de hierro flotar en el agua? Por eso me gusta la definición, ¿verdad? Absurdo es algo contrario y opuesto a la razón, que no tiene sentido. Va en contra de la razón. Nos da poder para vencer sobre lo absurdo.
profeta Isaías, capítulo 43, verso 2, escribe: cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Alguno de ustedes ha tratado de pasar por el fuego sin que se queme? Absurdo, ¿verdad? Es contrario a la razón. Pero esa es la promesa del Señor. Una protección, ¿verdad?, de nuestro Dios. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Por eso decíamos que la fe nos lleva a conquistar lo absurdo. Claro, esto es una metáfora para describirnos, hermanos, de la protección, del poder de Dios para protegernos. Pero ese poder solamente se hace efectivo si confiamos en Dios. Recordemos el ejemplo que mencionábamos: los jóvenes fueron lanzados, atados y fueron lanzados al fuego ardiente. ¿Y qué pasó? Ni uno de sus cabellos siquiera sufrió daño. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque lo que esperamos es que cuando una persona caiga en un horno ardiente, pues lo que vamos a sacar allí es carbón. No alguien que salga ileso, que ni siquiera haya poquito de aroma de humo, ¿verdad?, o algo quemado. Pero eso es lo que hace la fe. Y en la palabra de Dios hay infinidad, hermanos, de ejemplos de esta fe actuando, de cómo la fe nos lleva a vencer lo absurdo, aquello increíble, aquello que diríamos, no es posible. Por medio de la fe es posible. Noé, Génesis capítulo 6. Nunca había llovido sobre la tierra. Noé nunca había visto llover. Porque si usted lee Génesis hasta el capítulo 6, dice la Biblia que Dios hacía que un vapor, ¿verdad?, subiera y regara la tierra, pero no había lluvia. Y Dios le dice a Noé: voy a mandar un diluvio. Preguntaría Noé: ¿y qué es eso, Señor? Y el Señor sin duda le diría: va a caer agua del cielo. Noé, como decía, no había visto nada de eso. Pero por la fe encontramos que Él va conforme al mandato del Señor, o conforme a las indicaciones del Señor, va y corta la madera de acuerdo a las especificaciones y el tipo de madera, y hace y construye una arca. Aunque nunca había visto llover. Ni siquiera había un rillito allí cercano, ¿verdad? Pero como decíamos, la fe también produce una conducta. Y Noé creyó en algo impracticable o absurdo. Iba en contra de la razón, iba en contra del sentido común. Pero la fe le impulsó a creer. Déjenme mencionarles otro ejemplo. Gedeón, Jueces, capítulo 7. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el ejército de los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente eran inmensos.
como langostas. Y cuando Dios manda a Gedeón a que lidere al pueblo de Israel y vaya a la lucha, dice la palabra de Dios que llamó, ¿verdad? Y vinieron 20,000. Y luego el Señor dijo, no, son muchos. Si les doy la victoria, van a decir que es por sus fuerzas, porque son muy buenos soldados. Así que diles, los que tengan miedo, los que tengan algún compromiso, que se regresen. Quizás que se regrese a la mitad. 10,000 contra una multitud. 1,000, no 1,000, sino más, mucho más que ellos en cantidad. Y Dios dijo, no, 10,000 todavía son muchos. Llévalos allá a tomar agua y yo te voy a indicar quiénes serán. Y dice la palabra de Dios que 300, ¿verdad?, tomaron agua como lo haría un animalito con perro. Y dijo, estos 300. Y di a los demás que se regresen, que no los necesitan. 300 contra un ejército inmenso. Pero Gedeón creía en Dios, creía en el poder de Dios. Aquel que le había llamado, ¿verdad? Aquel que le había dicho, quiero que lideres a mi pueblo y lo lleves a la victoria. Y ahora tiene un ejército de 300. Alguien dijo que eran los 300 más ignorantes porque no sabían ni a qué iban. Pero Dios dio una gran victoria, derrotando a aquel gran ejército que era como multitud. Me parece que en la palabra de Dios dice que era como 1,000,000. Simplemente pensemos que eran 100,000 contra 300. ¿Cuántas probabilidades había de una victoria? Ninguna. Pero la fe hace posible lo imposible, lo absurdo. Es imposible una victoria con 300, pero la fe hace posible eso. En el capítulo 4 hay otro ejemplo de una mujer llamada Débora, que liderea al pueblo de Dios para alcanzar una victoria y vencer a un gran ejército, al ejército de Sisera. Y otra vez, es la fe. Estos que he mencionado y muchos más que la palabra de Dios, hermanos, nos menciona, actuaron confiando en el Señor sobre cosas no vistas. Noé no había visto llover. Gedeón, es más, tenía miedo. Así que era imposible conseguir una victoria, pero por la fe la obtuvo, ¿verdad? Así que vemos pues que la fe es el único medio, el único canal por el cual puede venir el poder de Dios a tu vida y a mi vida, a nuestra vida. Es la fe y no hay otra, hermano. No hay otro medio. No es ni la destreza, no es ni el que seas muy preparado, no es el que tengas una buena ideología, es la fe en el Señor, la fe en su palabra. Porque dice, siendo débiles, fueron hechos fuertes. En el siglo XIX, casi a finales, un hombre llamado
E. Parrish, predicador de la palabra de Dios, describió la fe de esta manera. Dice: la fe cambia la impulsividad en prudencia, la presunción en sabiduría. La fe eleva al hombre sobre sí mismo, al tímido lo hace decidido, al débil fuerte, al tibio lo enciende con celo santo. Por la fe conquistaríamos lo absurdo y lo impracticable. Pero hay una tercera enseñanza que podemos aprender. Por fe somos librados del mal y se obtiene el bien. En Génesis capítulo 42, verso 36, encontramos a Jacob y dice así: y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron miedo. Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José ya no existe, y Simeón ya no existe, y os queréis llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. ¿No es así, hermanos, como muchas veces reaccionamos cuando vienen una dificultad o vienen dificultades, cuando vienen problemas, cuando las cosas no salen como ya las teníamos planeadas? Así como José con una actitud, como Jacob, perdón, con una actitud pesimista. Ahora, ¿por qué nos angustiamos? ¿Por qué caemos? ¿Por qué nos entristecemos? ¿Por qué nos deprimimos? Porque no somos conscientes de que tenemos fe y el poder de Dios. Y que este poder está para nosotros mediante confiar y esperar en silencio en el Señor. Ese es mi problema. Ese es tu problema. Ese es el problema, que nos olvidamos que Dios es nuestro Padre, que entregó a su Hijo por nosotros. Y su Hijo vale más que 10,000 mundos. Y Él lo entregó. Lo llevó a la muerte por ti y por mí. ¿Y sabe qué? Frecuentemente lo olvidamos. Por eso es que nos angustiamos. Por eso es que hasta nos deprimimos. Nos entristecemos. Por eso dice Jacob: todo esto es en contra de mí. En otras versiones me gusta porque dice: y mis hijos están muertos. Cuando la realidad es que estaban vivos. Pero él, en su estado, ahora sí, en el estado depresivo en que había caído, él los vio muertos. Porque ni José estaba muerto, aunque él no lo sabía. Simeón no estaba muerto. Y luego añade: estos hijos están muertos y ahora ustedes me quieren matar, llevándose a Benjamín. Recuerden que Benjamín era el único hijo que le quedaba de la esposa madre, Raquel. El otro era José. Pero para Jacob, hacía años, ¿verdad?, que había muerto cuando sus hermanos lo vendieron y le mintieron diciendo que habían encontrado sus ropas todas ensangrentadas y que a lo mejor un animal lo había matado y se lo había comido, lo había devorado.
Así que había esa incógnita. Me parece que esto pasa, por ejemplo, en aquellas personas que han tenido esa amarga y triste experiencia donde ha desaparecido un familiar. No saben si está muerto, si está vivo, pero tampoco tienen noticias. Y me imagino que esa situación es angustiante, desesperante, el no saber qué fue de esa persona. Ese era el caso, sin duda, de Jacob, que a lo mejor cuando pensaba en eso, se deprimía. Porque recuerden que José era el hijo amado de él. Así que, no en pocas ocasiones, verdaderos creyentes, héroes de la fe, caen en desaliento o se deprimen porque no hacen conciencia de que tienen en sus manos la llave que abre la puerta de la prisión del desánimo. Olvidan la promesa que hizo el Señor: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Olvidan que tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire cómo se expresaba David, Salmo 13, verso 2. ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Es una angustia, es una desesperación, ¿verdad? Y así es como muchas veces nos sentimos abatidos, tumbados bajo el pecado del peso de los problemas, ¿verdad? Porque somos inconscientes del poder espiritual. Somos inconscientes de que el poder de Dios está a nuestro favor por medio de la fe. Olvidamos aquellas palabras que recitaba Pablo: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Es cierto, David había sido perseguido como presa en los campos de Judea, que estuvo, diríamos, a un paso de la muerte, sus enemigos listos para devorarlo, y aún así su fe triunfó. La luz de su confianza brilló con esplendor después de una noche oscura y tormentosa. Cuando uno lee los salmos, es evidente que aun cuando tuvo momentos de profunda depresión espiritual, siempre estuvo confiando de algún modo en el Señor, que Dios lo libraría de sus enemigos. Déjeme mencionar un caso más. Isaías 38. Un hombre enfermo, próximo a la muerte, Ezequías. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor y dijo: te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Leemos que él estaba enfermo, con una enfermedad de muerte.
Diríamos en términos nuestros actuales, pensemos en una enfermedad mortal, cáncer en fase terminal. Con los estudios, análisis, todo lo que se hace, ya con una certeza, solamente te quedan unos días. Porque esto es lo que le dijeron a Ezequiel. El problema es que el diagnóstico venía del doctor de doctores, del que no falla, del que no hay una posibilidad de que estén equivocados los diagnósticos. Dios. Ahora, ¿cómo reaccionó Ezequías? Él no quería morirse. Él tal vez dijo, me falta mucho para disfrutar. La idea de morir no estaba en mis planes inmediatos. Pensó que era muy temprano para irse de este mundo. ¿Qué va a ser de la familia? Yo quiero seguir disfrutando de la gloria de este reinado que me diste. Y dice, lloró amargamente. Alguien diría, estoy muy joven. Así que Ezequías hizo, hermanos, lo único que realmente podía cambiar su situación. Oró. Y oró a aquel que podía librarle. Es decir, confió, acudió al trono de misericordia, ¿verdad? Y vemos que casi inmediatamente fue atendido. Es más, si ustedes leen todo el pasaje, dice que todavía el profeta no salía del palacio cuando vino palabra del Señor y dijo, regrésate y dile a Ezequías que he escuchado su oración. Y le voy a dar 15 años más de vida. Y es más, ese reloj que tiene ahí, para que estés completamente seguro de que así sucederá, 10 grados lo voy a hacer retroceder. Otra vez, era muy fácil que se adelantara, pero que se regresara, no. Y Dios le dijo 10 grados. Y dice la palabra de Dios que el reloj, la sombra del reloj, retrocedió 10 grados. Tiempos de aflicción, tiempos de oración. Eso es precisamente lo que vemos aquí en Ezequías. Lloró amargamente. Dios, mire lo que dice. Dios de tu padre David, he escuchado tu oración. Ezequías, yo he oído las oraciones de David. Esa sería la respuesta del Señor. Yo he oído tus oraciones y oiré las oraciones de fe de todos los creyentes que puedan existir en toda la historia, porque yo soy Dios y Él. ¿Se acuerdan lo que dijo el hermano ahorita? En base a los hechos y experiencias que han pasado en nuestra ciudad, como iglesia debemos de orar mucho. Pero ¿sabe qué?
¿Ha venido usted los miércoles cuando oramos como iglesia? Si usted quiere realmente orar, todos los miércoles venimos y oramos como iglesia. Y si usted no está, creo que esa oración a lo mejor pudo haber cambiado alguno de los eventos que últimamente ha pasado en la nación. Tiempos de aflicción, tiempos de oración. Dios escuchará las oraciones de fe, porque es un Dios fiel. Y eso fue lo que le dijo Dios a Ezequías. Ezequías, yo oigo la oración de mi pueblo, oigo toda oración de fe. Así que, ¿qué necesitamos? Fe. Y nuestra petición debería ser, Señor, aumentanos la fe. Y nuestro anhelo debe ser que el Señor aumente nuestra fe. Y podríamos, hermanos, seguir mencionando más casos, que la Biblia está llena de ejemplos. Mardoqueo y Esther, Marta ante la tumba de su hermano Lázaro. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando que el Señor lo llevan hasta la tumba y dice, quiten la piedra. Y Marta dijo, Señor, tiene 4 días de muerto. Es más, ya huele mal. Jesús le dijo, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Y entonces clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Así que vemos pues que la fe es el único medio a través del cual el poder de Dios se manifiesta en tu vida, en nuestras vidas. Y nuestro anhelo y nuestro deseo debe ser, Señor, aumentanos la fe. Así que mirábamos en este versículo 34, siendo débiles, por la fe fueron hechos fuertes. La fe en Cristo y en su palabra es el único canal por donde descienden las bendiciones al pueblo creyente. Su poder se manifiesta al producir estupendos eventos con instrumentos insignificantes, débiles, pero que en fe se hacen poderosos. La fe es más que obedecer, es confiar. Los ejemplos que vimos hoy, en todos ellos hay algo en común. Fueron diferentes circunstancias, fueron diferentes épocas, pero se hicieron fuertes, porque todos confiaron en Dios. Solo la fe en Cristo Jesús y su palabra es lo único por el cual una persona puede llegar a ser salva. No hay otra. La fe es el instrumento de salvación. ¿Por qué? Porque nos impulsa a obedecer. Por eso, en el plan de salvación, la fe se inicia por oír la palabra. Porque al oír la palabra y ver estos ejemplos, ver estas manifestaciones, produce en nosotros esa fe. Y esa fe nos lleva a actuar, nos lleva a arrepentir, nos lleva a confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor.
el Hijo de Dios. Nos lleva a ir a las aguas del bautismo para ser sumergidos allí y por la fe en la obra gloriosa de nuestro Señor en la cruz, obtener el perdón de nuestros pecados. No es en sí el alma, es la fe en Cristo Jesús. Y esa fe nos lleva a hacer eso. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda que allí en las aguas del bautismo hacemos contacto con la sangre preciosa de Cristo Jesús, que nos limpia de toda maldad. Así que la fe debe crecer. Ahora, ¿cómo está tu fe? Si hay que aumentarla, no esperes que venga así de arriba, ¿verdad? Ni esperes que sientas una descarga eléctrica y todo eso. La fe empieza con la obediencia. Y la comprobación de esa fe hace que se fortalezca y aumente nuestra fe. En una de las tantas frases que encontramos en la palabra de Dios, tiene que ver con la venida del Señor. Y me llama esto porque yo con esto quiero terminar. Cuando venga el Señor, encontrará. Llévese así. Si hoy viniera el Señor, encontraría fe en tu corazón, suficiente como para confiar y creer cabalmente en que Dios obrará a través de ti, a través de mí, a través de nosotros como iglesia. Y si nuestra respuesta es a lo mejor o un no, creo que es el momento de que hagamos un espacio y consideremos con seriedad qué clase de fe es la que nos tiene. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ahora solamente pedimos, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, sino que llegue hasta nuestros corazones, cumpla su propósito, nos redarguye, nos exhorta, pero también nos prepare, Señor, para todo lo demás. Pedimos tu bendición y te damos las gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios lo bendiga.